que había la juventud y el ánimo de don Luis, que inmediatamente empezó a jalar visitas muy importantes para que conocieran su obra y conocieran Zamora. Probablemente tuvimos más oportunidad en Zamora de conocer gente que la misma gente que vivía en la ciudad de ellos, que es tan grande y que resultaba ya desde entonces difícil el desplazamiento de una parte a otra. Desde su altura, pues, no creo que él se haya sentido menos con ninguno de ellos, ¿no? Entonces era eso lo que a nosotros nos enriquecía más, que veíamos a nuestro presidente al nivel de las gentes que nosotros sabíamos que eran gentes importantes. Empezar por don Silvio Zavala, que fue su maestro. Gentes, como digo, que hubiera sido difícil en otra parte tenerlos. Porque después de las conferencias que se solían tener los viernes, nos invitábamos a una sencilla cena con la chata en un restaurante que estaba ubicado también en la misma calle Madero. Don Luis siempre aprovechó su buen hábito de trabajar en las madrugadas para ya en el día dedicarse a socializar. Él ya había cumplido su tarea intelectual y ya cuando venía y nos congregaba, pues él ya no tenía la presión de tener que cumplir con nada, ya había cumplido. Entonces era uno de los puntos interesantes de ese primer amanecer del colegio de Michoacán. De hecho, yo creo que el colegio de Michoacán tuvo que ser, para aquella época todavía de una Zamora bastante cerrada, una exigencia de tolerancia. Pienso yo que también en este punto hubo que hacer lo que don Luis decía cuando me invita a ser parte del colegio. Yo le pongo como objeción que yo estaba vetado porque era ministro de culto, y él, después de acompañarme a pedir permiso al obispo para que pudiera yo incorporarme, me dijo: pues es que no hay ningún problema con tal de que usted no haga proselitismo. Fue una mentalidad que se va a imponer dentro del colegio. Yo creo que en esto también ayuda el que fue variando constantemente la presencia de los que colaboraban con el colegio, iban y venían. Ya la gente habrá repetido las noticias de personajes que pudieron estar acá, como fue Jean-Marie Leclésio, o bien un famoso lingüista belga que me tocó, tanto a Leclésio como a Paul de Wolf, me tocó invitarlos por parte del Centro de Estudio de las Tradiciones. Paul de Wolf era un lingüista que en realidad era un genio, porque en 2 o 3 meses empezó ya a recoger y hacer su investigación en la lengua apure. Publicó varios libros en las cortas estancias que podía tener cada y cuando. Entonces era gente totalmente notable. Para este punto la biblioteca había crecido, y recordaba yo que la primera donación la da don Carlos Torres Manso con parte de la biblioteca de Joaquín Fernández de Córdoba. Otro acervo importante fue el que nos vendió don José Ramírez Flores, un viejo profesor de don Luis cuando estudió en Guadalajara, que se había dedicado toda su vida a recoger libros de viejo y tenía espléndidas cosas. Como no había los medios para cargarle las cosas a estas agencias de lujo de transporte, me tocó conseguir cajas y un camión para ir a recoger esos libros, y personalmente me fui con el camionero. Empacamos lo que había que traerse, cargamos lo que había que traer, y pues hicimos la faena sin pensar que se nos deterioraban los títulos o los certificados. Entonces ese fue el principal momento del colegio en que nos sentíamos en realidad comprometidos a hacer lo que había que hacer. De hecho, a mí me toca darle seguimiento después del coloquio primero, que se celebra en el 79, y que por razón de las circunstancias que no había quien coordinara, pues me tocó a mí coordinar. Pero el segundo, que ya se ocupó de la cultura apure, dio don Luis la oportunidad que lo hiciera, dado que en ese año apareció mi edición de la Relación de Michoacán. Yo tenía contacto con importantes estudiosos de esta cultura y de esta lengua, al grado de que una de las razones cuando yo dejo la coordinación de Historia y Fundo Tradiciones fue fomentar el estudio de las 2 vertientes principales de nuestra cultura, que es la grecolatina y la de las lenguas aborígenes. Y allí, en el Centro de Estudio de las Tradiciones, se ha venido tratando de cultivar la investigación de estas 2 cosas, con importantes latinistas y peritos en la lengua griega también, y un grupo de hablantes de la lengua apure que han venido, como digo, cobijando el centro. Leclésio hizo estudios de todas cosas.
Eclesio de hecho aprovecha este documento para hacer su doctorado. Él era en realidad un agente que no tenía un grado académico y tiene en la relación de Michoacán la oportunidad de hacer una tesis que fue la edición de la relación en francés y toma este documento. Entonces nos llega ya con el doctorado para si había alguien que le reclamara por qué se le admitía en el colegio sin supuestamente tener un doctorado, ¿no? Él fue un gran admirador de Don Luis, como se ha puesto de manifiesto en escritos de él y en una novela que inclusive tiene como tema el Colegio de Michoacán, se llama Urania, es de las obras del premio Nobel, ese estudio novelado del Colegio de Michoacán, la fundación y los problemas que empezó a intuir que en toda institución se suelen dar. Bueno, de hecho, pues esto siempre lo supimos don Luis y yo, que era ya una cosa aceptada, que no necesitaba que le aprobaran que fuera en Zamora. Según eso, corren versiones que hubo gente importante que logró que el gobernador le permitiera a don Luis que se fundara en Zamora. De hecho, era algo que don Luis no iba a fundarle en ninguna otra parte. Y pues, sin ser presuntuoso, pienso yo que yo le daba la tranquilidad de poderlo cobijar en esta etapa, que él no tenía por qué ser el que tuviera que sufrirla, ¿no? Entonces hicimos esa especie de mancuerna que permitió en realidad que hubiera menos problemas para quienes venían a estar acá. De hecho, algunas de las personalidades que nos acompañaron al principio hablaba de esa especie de abstinencia supuestamente de todas las actividades culturales viniéndose a Zamora, y se inventó la cosa de que al venirse a Zamora, a los que estaban acostumbrados a una vida cultural tan rica, acá les daba el zamorazo en donde no había ni siquiera una estación con buena música que pudieran oír, y mucho menos otro tipo de cosas como puestas en escena o conciertos. El hecho está que en realidad Zamora ha tenido indudablemente en el Colegio de Michoacán un lugar donde ha podido oír, como decía, gente muy importante en el campo de la intelectualidad, y ha sido oportunidad de que el gobierno del estado le dé cobijo con centros para la difusión de la cultura y las artes. Yo siento que se ha hecho Colegio de Michoacán una cosa con Zamora, una personalidad que le preguntemos del colegio de las que han venido pueda poner como objeción para no haber producido el que les faltara información por ausencia de bibliotecas, porque se preocupó, o nos preocupamos desde un principio en que esta fuera abundante, y las vecindades que en realidad nos hacen salir de un aprieto con Guadalajara o la misma Morelia. Inclusive hay una tercera ciudad que también está en el Triángulo Este, que es la ciudad de León, que se ha vuelto tan importante en el campo cultural. Tuvimos mucha relación con el Colegio del Bajío, que fundó don Vigberto, que fue uno de los grandes amigos de don Luis y acompañantes nuestros en los primeros años del colegio. De hecho, el fundador del colegio de Jalisco era otro amigo de don Luis, que es don Alfonso de Alba. Pues tuvimos en realidad en mucho contacto. Carácter del Colegio de Michoacán iba a ser el del Bajío. El Colegio de Jalisco se trató de hacer con más dependencia del gobierno del estado de Jalisco, y esto le permitió adquirir la estructura que tenía el Colegio de Michoacán, que era una especie de copia del Colegio de México, en donde el cobijo principal en un principio fue la SEP y luego fue CONACYT. Este tipo de patronazgo nos dio mucha libertad. Bueno, ya la fundación de los demás colegios, quizá el más temprano después del Colegio de Michoacán es el de la Frontera, que nace en Tijuana, y luego viene un colegio de Sonora, luego un colegio en San Luis Potosí. En fin, es la red de colegios es amplia. De hecho, esto es muy interesante porque en las postrimerías del Banco de Zamora, el interés del colegio era que el Banco de Zamora tuviera el manejo de los recursos, pero hubo una especie de poco calor en parte de los ejecutivos. Yo tenía buena relación con los que entonces estaban en un banco que se llamaba Serefín, y allí fue donde en realidad se cobijaron las cuentas desde un principio. Serefín
Medina ha pasado a ser Santander y se mantiene allí el manejo sustancial de lo que son los recursos de la institución. Es tan importante como otros muchos temas que han desarrollado los del colegio. Me toca a mí desde luego pues haber caminado con ese par de temas al principio y luego he venido trabajando lo de los cultos. Hice un estudio sobre la Virgen de Guadalupe y ahorita estoy tratando de estudiar la historia de la Dios de Zamora, que cumple 150 años de su fundación. Entonces he andado yo en los temas que me han gustado y ha habido el apoyo y la libertad de hacerlo en el Colegio de Michoacán. Que a mí me ha interesado, yo me quedé con deseos de escribir la monografía de Jacona y he venido juntando material desde entonces acá. He trabajado mucho sobre el culto de Nuestra Señora de la Esperanza, he hecho, como dices, trabajos para visitar la antigua ubicación del Jacona la Vieja, como igual me ocupo de dar conferencias sobre los pobladores del pantano, que yo llamo, que se escogió para fundar el emplazamiento de Zamora, lo bajo y palúdico de un espacio que hubiera podido tener aquello para cultivar y pudieran haber vivido con mejores climas en las lomas, con agua que podía llegarles rodada desde Camécuaro, como siempre ha sucedido. Que Zamora haya preferido comerse sus tierras, me figuro yo que ha de ser tema interesante para alguien que quiere estudiar. Que a Zamora se le impuso como límite con la República Indígena de Jacona el antiguo cauce del río Duero. A la viveza de los zamoranos ha hecho que le coman a Jacona un buen cacho, cambiando el cauce a lo que ahora es el río Nuevo. Pero en realidad los límites de Jacona estaban marcados por el río Lerma desde la cédula virreinal de fundación.